Para continuar, tenemos aquí un concepto que es muy importante dentro de lo que es la programación y especialmente dentro de lo que es el desarrollo de aplicaciones, y es lo que se conoce como la interfaz gráfica de usuario. Comúnmente le llaman la GUI, con estas siglas que tenemos aquí, de Graphical User Interface o interfaz gráfica de usuario, pero no es otra cosa que esa pantalla final con la que nosotros interactuamos con las diferentes aplicaciones. Cada vez que nosotros entramos, por ejemplo, a un navegador o que abrimos una aplicación en nuestro teléfono móvil, en nuestro ordenador, o incluso, por ejemplo, esta que tenemos aquí, el blog de notas con el cual nosotros estábamos haciendo este primer acercamiento de esta primera página web que estábamos escribiendo, esto es una interfaz gráfica de usuario y es, digamos, la base para la mayoría de aplicaciones. Es básicamente ese instrumento que nos permite a nosotros interactuar con las aplicaciones. Incluso las personas que no tienen, digamos, conocimiento de todo lo que hay detrás de una aplicación, pues creen que eso realmente es lo único que existe. Entonces es muy importante y por eso pues quería empezar esta sesión y esta clase con esta definición de lo que es una interfaz gráfica de usuario. También quería comentar que hemos iniciado con lo que es HTML porque, como les comentaba anteriormente, es la base fundamental sobre la cual está construida hoy por hoy la mayoría de interfaces gráficas de usuario que nosotros podemos ver. Existen otras interfaces gráficas de usuario que no necesariamente requieren internet, pero eso poco a poco pues está cayendo, digamos, en desuso o se utiliza para cosas muy concretas. Por ejemplo, el blog de notas que nosotros estábamos utilizando para crear nuestra página web es algo que por debajo no está construido con HTML. ¿Pero por qué? Porque se ejecuta dentro de nuestro ordenador y no hay que compartirlo con nadie. Pero la mayoría de aplicaciones que nosotros hacemos hoy por hoy están expuestas a internet y por tanto esto requiere que esté escrito con HTML, que es esa base fundamental sobre la cual nosotros podemos escribir la mayoría de interfaces gráficas de usuario que se suelen utilizar hoy por hoy para las diferentes aplicaciones. Más adelante les dejaré una diapositiva con estas definiciones, con lo que es la definición de HTML. De momento quédense con la idea de que HTML es, digamos, como esa especie de lenguaje que nos permite a nosotros definir documentos mediante el uso de etiquetas, que esas etiquetas pues tienen unas reglas que seguir, que ahora les voy a hablar de otros atributos, otras propiedades que podemos incluir en esas etiquetas y luego les dejaré documentación y demás, pero por ahora simplemente quedarse con la idea de que HTML es una especie de lenguaje que nos permite a nosotros escribir documentos, donde no solo indicamos el texto, las imágenes y las cosas que queremos mostrar, sino que también podemos definir atributos que debe tener, digamos, ese documento, de qué color es, qué tamaño debe tener, dónde está posicionado, qué diferentes objetos debe tener y demás, cosas que se conocen como metadata. Y solo por hacer una pequeña aclaración, porque lo podrán encontrar por ahí, hay personas que dicen que HTML no es un lenguaje de programación. No vamos a entrar en ese debate porque hay, digamos, hay mucho que filosofar. Básicamente no se define como un lenguaje de programación, se define como un lenguaje de marcado para escribir documentos, pero igual, pues si nos sirve para nosotros darle instrucciones a una máquina de que haga cosas, pues podríamos incluirlo dentro de lo que es un lenguaje de programación. Pero no vamos a embarcarnos ahí, vamos a dejar eso a los que les gusta debatir esa parte y nosotros simplemente vamos a enfocarnos en comprender esto. Y de nuevo, antes de irnos a la práctica, hay otro concepto que quiero que les empiece a sonar desde ahora porque la verdad es muy utilizado dentro de lo que es HTML y dentro de lo que es las interfaces gráficas de usuario, y son los famosos píxeles. Los píxeles no son más que una unidad de medida para todo lo que tiene que ver con gráficos digitales, con fotos, con imágenes, con pantallas y diferentes cosas. Esto nos ayuda a definir la dimensión que debe tener algo. Así como nosotros medimos un objeto físico como una mesa, por ejemplo, en centímetros o en metros, que son cosas más tangibles, pues igual todo lo que es digital, que no podemos tocar, también tiene una medida, y esa medida está expresada en lo que se conoce como píxeles. ¿Qué es un píxel? Imaginen que la pantalla que nosotros vemos ahora de nuestro ordenador o de nuestro dispositivo móvil o de nuestra tablet es una gran cuadrícula de muchos cajoncitos pequeños, algo así como lo que estamos viendo aquí. Entonces, un cajoncito de estos sería un píxel.
Lo que pasa es que aquí lo hemos agrandado para comprenderlo mejor. Digamos que si esto fuera una pantalla real que tuviera 3 píxeles de ancho por 4 píxeles de largo, pues cada uno de estos cajoncitos sería un píxel y al final esa sería la resolución. Las pantallas modernas tienen alrededor de unos 1920 píxeles por 1200 y tanto, por ejemplo, de ancho, pero eso es algo ya muy específico, no vamos a entrar ahí. Simplemente quédense con la idea de que los píxeles nos ayudan a nosotros a definir la dimensión de los objetos y el tamaño de los objetos dentro de nuestra interfaz gráfica. Esto es importante simplemente que lo tengan en cuenta para saber que cuando nosotros vamos a definir una interfaz gráfica y vamos a poner un botón o una imagen, por ejemplo, como estamos viendo aquí, pues tenemos que definir esa cantidad de píxeles que va a tener y esa posición. Esto simplemente para que les vaya sonando por ahí, luego lo vamos a ir viendo porque es algo que se utiliza muchísimo cuando trabajamos con HTML, pero no se obsesionen con esto, no hay que comprenderlo al detalle de momento ni aprendérselo de memoria, porque pues a medida que lo vamos utilizando lo vamos a entender mucho mejor.